2:19. Agarró pan como Melquisedec y agarró vino como Melquisedec, ofreció ese sacrificio a Dios e instituyó los nuevos sacerdotes a la manera de Melquisedec, de la cual orgullosamente y con pruebas en la mano yo le puedo mostrar que soy yo, cosa que él no puede mostrar que es evangelista. Escúchenlo. Lucas 22:19. Muy mal. Ahí va. Querido, ¿cómo estás? Tengo 5 minutitos nada más. No estaba entendiendo muy bien y no quería malinterpretar tus palabras. Uy, te me fuiste de pantalla. Pará, cachito. Ahí está, ahora sí. No estaba queriendo malinterpretar tus palabras o tu idea con lo que decías en el chat. ¿Qué es lo que decías? No te entendí. Decía nomás que Luis Toro no puede usar ese texto para justificar su sacerdocio, porque ahí habla del sacerdocio único de Jesucristo. O sea, el sacerdocio es intransferible. Jesús Entiendo. no transfiere el sacerdocio. Por eso creo que Luis Toro hace una eisegesis ahí tremenda para salvarse y lo que él tiene que hacer, o si quiere defender su sacerdocio, creo que tiene que hacerle por el lado de la Eucaristía. Porque, según tengo entendido, el catolicismo instituye sacerdotes porque cree que la Eucaristía es un sacrificio incruento. Bien, no pero para. No por el pasaje del Melquisedec. Si me permitís, cuando voy al pasaje que estaba utilizando el padre Luis Toro para justificar el sacerdocio, ¿está bien? O sea, El sacerdocio católico dice lo Sí. siguiente. Si pues la perfección fuera, en Hebreos capítulo 7, verso 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Ese es el pasaje en cuestión. Bien, el hermano evangélico lo que está acá diciendo es, o lo que le está pidiendo al padre Luis Toro, es que justifique su sacerdocio por medio de la Biblia. Y el padre Luis Toro utilizó este pasaje para justificar su sacerdocio por medio de la Biblia. Vos decís de que lo está haciendo mal. Sí, está utilizando muy mal ese pasaje. Una eisegesis tremenda. Pero acá el pasaje está hablando del sacerdocio, del cambio de sacerdocio. Sí, totalmente. Del cambio de sacerdocio levítico al sacerdocio único de Jesucristo, que es según el orden de Melquisedec. Porque dice, si vos lees el contexto, el autor de Hebreos está diciendo, así como Melquisedec, que no tuvo descendencia. O sea, nadie, este cambio de sacerdocio, este cambio de orden en el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, aplica solo para Cristo. Sí, porque Bien. Melquisedec, si te fijas, y déjame terminar la idea, si te fijas el contexto, el autor de Hebreo le pone como ejemplo a Melquisedec porque Melquisedec no recibe el sacerdocio según una descendencia o según una línea, sino que es único sacerdote, él muere y muere ahí la línea. Entonces, Melquisedec es una tipología, es un tipo de Cristo. Bien. Por eso, el sacerdocio de Cristo es intransferible. Ahora, no se puede transferir. Entonces lo que vos me decís es que este sacerdocio, según el orden de Melquisedec, aplica solo para Cristo. Solo a Cristo aplica. Bien, entonces, ahora, sí. Entonces, cuando yo leo Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Te hago una pregunta, querido. Sí. A vos, a partir del bautismo, ¿Dios no te hizo sacerdote para Dios? Sí, en el sentido de ser intermediario. ¿Sos sacerdote para Dios según qué orden? ¿El orden arónico o de Melquisedec? Ahora Jesucristo nos hace sacerdote en el tu sentido, sacerdocio, sí, claro, el sacerdocio claro. de Albertito, ¿es según el orden arónico o según el orden de Melquisedec? Te respondo y te hago una pregunta. Te respondo.
Sí, Jesús me hizo según su orden. Según el orden de Melquisedec, De ¿verdad? Jesucristo, de Jesucristo. Bueno, Escúchame, Santi, escúchame, no bueno, hay que no, usar mi palabra. pero para Según Jesucristo. pero lo que Ahora, la pasa, pregunta bueno, es, si es, ahora hay una falsa comparación ahí. Si yo soy sacerdote, entonces todos los creyentes tendrían que estar ahí con el, digamos, con el pan y el vino ofreciendo, así como hace Luis Toro. Si vos querés aplicar eso, si vos querés justificarle a Luis Toro diciendo, vos también sos sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces yo no, tendría lo único que te quiero mostrar es que estamos tu hablando de afirmación, sacerdocio. Estamos hablando de sacerdocio de oficio, Santiago. pero lo único que te Oficio. quiero mostrar es que tu afirmación de que solo aplica para Cristo el sacerdocio según el orden de Melquisedec no es correcto bíblicamente hablando, porque vos acabas de reconocer que también sos sacerdote de Dios Altísimo, no de oficio, y no de según oficio. el orden de Melquisedec. Pero Entonces, no de oficio. bueno, a ver, ahí tenemos que discutir esta distinción que también podríamos discutirla y que creo que Hebreos. se puede justificar mediante las Escrituras por medio de la Eucaristía. Pero recordá una cosa, la razón por la que te hice entrar fue porque vos dijiste que el sacerdocio según el orden de Melquisedec aplica solo para Cristo. No, La verdad es que me estaba haciendo mucho ruido porque cuando leemos la Biblia completa nos encontramos con Apocalipsis que afirma que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces me pregunto, Escuchame, ¿según el Santo. orden de Aarón o según el orden de Melquisedec? Bueno, según tus propias palabras, es el orden de Melquisedec. Entonces, me parece que te estás contradiciendo. No, te estás confundiendo o estás mintiendo o estás tergiversando mi No, pero comentario. ¿cómo Yo te voy dije, a estar mintiendo? Pero yo sé que no lo haces con intención, Santi. Pero no estoy mintiendo. No, pero mentir es con intención. Yo no estoy mintiendo. Ok, te creo eso, te creo porque eso, te creo que no estás mintiendo. Te voy a leer mi comentario. Yo dije, pero ahí está hablando del sacerdocio de Jesucristo por Melquisedec. Ese sacerdocio es intransferible. Eso es lo que yo dije. Yo no dije Claro, que... Cristo es sumo sacerdote y ningún católico afirmaría ser sumo sacerdote. ¿Y por qué él utiliza ese pasaje si él es sacerdote? Porque está hablando el pasaje, tal y como te lo leí, está hablando del sacerdocio. Dice el versículo 12, porque cambiado el sacerdocio, ya no más del orden de Aarón, sino ahora del orden de Melquisedec. Claro, yo voy a estar de acuerdo con vos que el objetivo del autor de Hebreos es justificar el sumo sacerdocio de Cristo y el cambio del orden sacerdotal. Pero circunstancialmente va a mencionar el caso del sacerdocio y el cambio, no la eliminación, el cambio en el sacerdocio. Sacerdocio que aplica también para el resto de los cristianos, tal y como me lo acabas de confesar vos, que vos también recibís tu sacerdocio según el orden de Melquisedec. En ningún momento yo dije, Santi, que los creyentes no son sacerdotes. Ah, bueno, Eso, listo. Y entonces, ¿para qué entraste? ¿Para qué discutimos esto entonces? ¿Para qué entré? Para decir que Luis Toro no puede usar ese pasaje para justificar su oficio de sacerdote. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Te digo por qué. Porque ese pasaje está hablando exclusivamente del sacerdocio o sumo sacerdocio de Jesucristo. Ahora, si él quiere justificar, escúchame, Santi, por favor. Si él quiere justificar su sacerdocio le iba a ir más bien si utiliza el pasaje de Apocalipsis, otro pasaje. Pero te das cuenta como que Toro, con su afán de responder... No, pero estás equivocado. No, escúchame, Santi. El pasaje no habla solamente del sumo sacerdocio de Cristo. Pero claro que sí habla solo del sumo sacerdocio. Vamos a volver a leer entonces el pasaje. Versículo 12. ¿Qué es lo que dice versículo 12? Porque cambiado el sacerdocio... ¿Y a qué se refiere ese sacerdocio? Al orden sacerdotal. Levítico, ok. Porque no todos los levitas... Y el orden sacerdotal levítico no aplica solamente para el sumo sacerdote, sino para el resto de los sacerdotes, hermano. Sí, entiendo esa parte. No habla solamente del sumo sacerdote, hermanito, el pasaje. Sí, pero está hablando solo de Jesucristo. No. Claro, yo te concedo esa interpretación, pero no en este pasaje. Porque fíjate, Santi, eso es lo que muchos católicos hacen, y incluso evangélicos,
tratando de afirmar una verdad, usan pasajes incorrectos, pasajes donde como se le venga en gana la aplican. Entonces, vos no podés, Santiago, vos no podés aplicar este pasaje de Hebreos para el sacerdocio universal de todos los creyentes. Hay otros pasajes. Este pasaje habla, claro que dice sacerdocio ahí porque habla Y ese del sacerdocio. sacerdocio levítico. Escúchame, Santi, yo que te estoy que me escuches. Pero para, Escuchalo lee bien. el pasaje. Mira, leamos juntos el pasaje. Vamos a leer. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico. Ok, pausa ahí, pausa Bien. ahí. No puede decir sumo sacerdocio levítico. Está hablando de general, en general del sacerdocio levítico. Bien, el sacerdocio en términos generales. Bien. Y pasa a un término específico que es el único sacerdocio de Jesucristo Bien. según el orden de Melquisedec. Por eso porque yo te estoy Melquisedec diciendo. Pero, escúchame, la línea de Melquisedec no tuvo muchos sacerdotes, un solo sacerdote hubo, y ese es Melquisedec. Por eso, el autor de Hebreos utiliza el tipo de Melquisedec para decir, así como Melquisedec era único sacerdote, así Jesucristo es el único sumo sacerdote que elimina todos los sacerdocios que ya... pero pasó. hermanito, vos no sos sacerdote. Claro que soy. Entonces no elimina el sacerdocio. Claro que no, yo en ningún momento dije, lo que yo dije es el Lo acabas de sacerdocio. decir. Escúchame, el sacerdocio de Melquisedec aplicado a Cristo es intransferible. Eso es lo que yo te estoy diciendo. Y Luis Toro no puede usar este pasaje, tiene que usar otros pasajes. Está Bien, haciendo una mira, préstame atención en lo siguiente, querido. Préstame atención en lo siguiente. Vos sos sacerdote, sí. ¿Según qué orden, querido? El orden de Jesucristo. Bien. No puedo decir según el orden de Melquisedec. No, está porque ese bien. es el tipo. Te entiendo, Rey, te entiendo. ¿Sos sacerdote de Jesucristo, sí o no? Sí, no de una forma de oficio. Ok, está bien. ¿Sos sacerdote según el orden de Cristo? Ok, sí, ¿Estamos de acuerdo? te concedo. Ahora yo Jesucristo es el sumo sacerdote de este nuevo orden sacerdotal. ¿Estamos de acuerdo? de todos los creyentes. Sí, Bien, totalmente de acuerdo. hay un sacerdocio establecido en Cristo que viene a cambiar el orden sacerdotal antiguo. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Dentro de este sacerdocio, Cristo es el único sumo sacerdote, pero el resto de nosotros somos sacerdotes, ¿verdad? Sí, Bien. entre paréntesis, Santi, yo no te puedo ver o no puedes. No, porque la cámara está. Entonces, Okay. leamos el pasaje nuevamente. Sí. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, estoy leyendo Reina Valera 1960, Sí. porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Según el orden de Melquisedec. Si Cristo es según el orden de Melquisedec, nosotros que somos según el orden de Cristo, hay una relación. Y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Estamos hablando del orden. Porque cambiado el sacerdocio, Sí. el sacerdocio, está hablando en términos generales, ¿de qué sacerdocio? El mismo orden sacerdotal que nosotros hemos recibido, dado que nosotros también somos sacerdotes de Dios Altísimo, hermanito. Claro. Cambiado el sacerdocio, ¿a qué orden? Al orden de Melquisedec, que es el de Cristo como sumo sacerdote, nosotros recibimos ese orden sacerdotal por medio del bautismo. Necesario es que haya también cambiado la ley. ¿Ves que hay un paralelo, hermanito? Porque está hablando, no solo, yo estoy con vos, que la intención del autor de Hebreos es defender principalmente el sumo sacerdocio de Cristo, pero está mencionando para conseguir esto el cambio en el orden sacerdotal, en el sacerdocio, cambio en el cual nosotros también estamos incluidos, porque nosotros somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Entonces, en ese cambio de orden sacerdotal, según el orden de Melquisedec que recibe Cristo, nosotros también estamos incluidos. Entonces, cuando se habla de sacerdocio en este pasaje, también habla del resto de sacerdotes, no solamente de Cristo. Sí. Bien. Ahora, yo te pregunto, Santi, ¿vos sos sacerdote del Dios Altísimo, sí o no? Sí, ¿Por oficio o no de oficio? no de oficio.
¿Te das cuenta, Santi? No, ¿Te das cuenta? pero es que no tiene nada que ¿Te ver das una cuenta? cosa con la otra. Sí, Estamos pero hablando pasa de que- no, escúchame. sacerdocio. Vamos al video de Luis Toro. Él dice... ¿Qué te parece él- si vamos al video de Luis Toro? Escúchame, él quiere justificar su oficio de sacerdote Sí. por medio de esto. Y no se puede justificar. Pero, Santi, hermanito, porque vos- está hablando solo de Jesucristo. Pero hermanito, Nada, ¿vos escuchaste toda la defensa del padre Luis Toro? yo ya vi este video. Ya Ok. vi este video. Vos hace 2 minutos antes que entraras, hermanito, 2 minutos antes que entraras, este no es el único pasaje utilizado por él, sino que también se remite al pasaje de la Cena del Señor, la institución de la Eucaristía. San Lucas 22, 19. Agarró pan como Melquisedec y agarró vino como Melquisedec, ofreció ese sacrificio a Dios e instituyó los nuevos sacerdotes a la manera de Melquisedec, de la cual orgullosamente y con pruebas en la mano yo le puedo mostrar que soy yo, cosa que él no puede mostrar que es evangelista. Escúchenlo. Lucas 22, 19. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí hay pasajes que se encuentran distribuidos en las Escrituras que son utilizados en comunión para justificar una postura doctrinal de la Iglesia Católica. Obviamente no es el único pasaje al que se puede hacer referencia, pero para particularmente hacer la defensa del sacerdocio de oficio, el padre Luis Toro, además de utilizar este pasaje por obvias razones que habla del sacerdocio, también utiliza el pasaje de la institución de la Eucaristía.